Ahí sí. Bien, Muy el bien. día de hoy vamos a revisar el control que tuvimos ayer. Vamos a hacer la retroalimentación, ¿ya? Para ello, vamos a estar trabajando con menti.com, que había dejado de trabajar la otra vez por lo que había ocurrido, no sé si lo recuerdan. Bien, así que ahora espero que se tomen más en serio esto y respondan la siguiente pregunta que aparece. Les voy a escribir el enlace y el código. ¿Cómo se sintieron al responder el formulario número 3 de números enteros? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron mal? ¿Se sintieron seguros? ¿Se sintieron inseguros? ¿Se sintieron felices? ¿Se sintieron tristes? Cada uno de ustedes algo tuvo que sentir cuando estaba realizando este formulario. Responda en www.menti.com con el código 355734. No importa, Sebastián. No importa. Gracias por responderlo de todas formas. Vayan a www.menti.com y respondan. Y escriban el código 355734 y respondan. ¿Cómo se sintieron al responder el formulario? Número 3 de números enteros. Nervioso, nerviosa. Bien tranquilo, seguro. Ya. Vamos a esperar a que haya más respuestas. Seguro de lo que aprendió, ya, muy bien. Hay una persona que se sintió insegura, que eso también tiene que ver con los nervios, pero también hay una persona que se sintió tranquilo y seguro. Muy bien. Ya. En general, hay hartos tranquilos o tranquilas y hartos seguros y seguras. No, en mi caso no. Espero que nadie interrumpa la clase, porque si lo hacen, los estaré mirando. Diego, usted interrumpió la clase, ¿ve? Josías. No, durante, o sea, dentro de la villa donde vivo sí se cortó la luz, pero en mi casa no se cortó la luz. ¿Por qué? No sé. Así que tuve suerte en ese sentido. Sí, ahora vamos a ver las verdaderas respuestas. Las respuestas correctas. Ya, en general se sintieron nerviosos, se sintieron seguros, algunos inseguros. Creo que hay un solo inseguro. Eh, Fácil, dicen por ahí. Bien, vamos a ver ahora si todo esto que sintieron, ¿cierto? Aquellas personas que se sintieron seguras, tranquilas con lo que habían aprendido, vamos a ver si realmente se... cómo les fue en el control, ¿cierto? Entonces, les voy a recordar, por si acaso, algunas de las preguntas que vimos o que ustedes respondieron ayer. La primera pregunta dice, en una recta numérica, ¿qué valor es más cercano al cero? Y teníamos esas cuatro alternativas. Luego teníamos, Andrea tenía una deuda de 850 pesos en el banco y abonó 18.700. ¿Cuál es su deuda actualmente? Esta era la número 2. En la número 3 decía, un buzo se encuentra a 5 metros de profundidad y desciende 8 metros. ¿Cuál es la ubicación del buzo con respecto al nivel del mar? Luego,
teníamos la pregunta, ¿cuál es la variación de temperatura en Coyhaique que se registró si se registró menos 8 grados Celsius como mínima y menos 2 grados Celsius como máxima? Y finalmente teníamos esta pregunta que dice, ¿qué operación se encuentra representada en la siguiente recta numérica? Siendo el círculo pintado, que es el de acá, donde empieza, y el círculo blanco, donde termina. Bien, entonces, ya recordando las 5 preguntas que respondieron el día de ayer, van ahora a ir al mismo código, Menti también, y van a responder. ¿Cuál fue la pregunta que se les hizo más fácil? En cualquier momento va a aparecer. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta que menos te costó? ¿Cuál es la pregunta que se les hizo más fácil? Y ahí están las preguntas en orden, ¿ya? Tal como las leímos recién. Entonces vayan, ingresen el mismo código. Ya vamos a ver en por qué nos equivocamos en cada una de ellas. Lo importante es que estén atentos y que recuerden también sus respuestas. Si no, pueden ir al control y ahí ver también las respuestas que pusieron. Ya. Vamos ahí con un 63% de que la primera fue la más fácil, la que menos les costó. Ahí Sebastián dice que la 2. Vayan a responder y vamos viendo. Tenemos varias respuestas distintas. Ya, esperen un segundito. Aquí va. Ahí está la página y el código es 35 57 34. Dice... Ah, se equivocó en un dígito, Josías. Ya vamos a ver. En la 1 y en la 2 eran las más fáciles, dice Matías. Ya, tenemos hasta el momento un 38% de que la primera pregunta era la más fácil, el 25% que la segunda pregunta era más fácil. Ahí coincide con lo que dice Matías, ¿cierto? Que la primera y la segunda pregunta eran las más fáciles. Y ya luego las otras tienen un porcentaje menor, pero aún así a algunos se les hizo más fáciles que las dos primeras. Vamos a esperar a que contesten un poco más para ya comenzar a revisar el, el, o sea, el control, a resolverlo. Parece que ya nadie más va a responder. Tenemos 19 personas que han respondido, 27 personas que están conectadas. Siguen liderando la primera y la segunda, pero la primera ya tiene 10% más que la segunda pregunta. Ya, entonces nos quedamos con que para la mayoría, ¿cierto? Para la mayoría, la pregunta más fácil fue, en una recta numérica, ¿qué valor es el más cercano al cero? Luego vienen las otras, ¿cierto? Entonces vamos a responder. Ya, en este caso teníamos 4 respuestas, ¿cierto? Eran 15, voy a anotar aquí las respuestas, era 15,
También teníamos menos 19, menos 19. Teníamos también menos 4 y también teníamos 3. Esas eran las 4 alternativas que teníamos. Miss, Dígame, dígame, Alexis. no era, eso no eran las 4 alternativas, era 13 menos 13 menos 3 y 3. La de la pregunta en una recta numérica, ¿qué valor es más cercano a 0? Estas eran las alternativas. Sí. Sí, esas eran. Luego la vamos a revisar para que la veas. ¿Ya, Alexis? Se las voy a mostrar aquí mismo en el... Ahí está. El Alexis dice la alternativa de la pregunta 3. Claro, pues la de la alternativa de las preguntas 3 eran esas las alternativas, pero estamos viendo recién la 1, que es la que ustedes dijeron de la mayoría que era la más fácil. Ya, entonces acá tenemos varias formas de hacerla en realidad. Una de ellas era a través del valor absoluto, ¿ya? Que era la que me indica la distancia, ¿cierto?, del número hasta el 0. Si nosotros aplicamos el valor absoluto aquí de todas, si aplicamos el valor absoluto de todas, el número más bajo es el que estaba más cercano al 0. Eso nos podemos dar cuenta, algunos solo mirando y otros quizás hicieron esto, no sé. Entonces el valor absoluto de 15 era 15, el valor absoluto de menos 19 es 19, el valor absoluto de menos 4 es 4 y el valor absoluto de 3 es 3. Entonces, ¿cuál de estos está más cerca del 0? Claramente el 3, ya que su valor absoluto El 3. es más pequeño. ¿Bien? De esta pregunta, vamos a ver ahora el gráfico de esta pregunta. Está cargando. Aquí está. La mayoría, el 83%, la tuvo correcta. Sin embargo, hay 5 personas que pusieron menos 4. Así que espero que esas 5 personas estén conectadas y que hayan logrado entender por qué la respuesta era 3. ¿Bien? No sé si queda alguna duda con esto. ¿No? Ya. Vamos entonces ahora a responder la segunda pregunta más fácil para ustedes, que era la número 2. Andrea tenía una deuda de 25.850 en el banco y abonó 18.700. ¿Cuál es su deuda actualmente? El 25 personas, o sea, el 80% de ustedes, respondió correctamente que su deuda es de 7.150. ¿Ya? Mientras que los otros pusieron otros valores, así que vamos a ver ahora por qué era esa la respuesta. Ya, entonces vamos a seguir los pasos de resolución de problemas. El primero es comprenderlo. Y acá nos dicen que teníamos una deuda de 25.850, por lo tanto esto lo escribimos en números enteros como menos 25.850 pesos. Luego dice que abonó. Abonar significa que agregó, por lo tanto es un número positivo. Vamos a poner en este caso el más, ¿ya? Porque abonó, agregó 18.700. 18.700. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su deuda actualmente? Y aquí nosotros podemos utilizar alguna de las estrategias, ¿cierto?, que vimos en clases, donde me dice que debo 25.800 y que tengo 18.700. Por lo tanto, como tengo en debo y en tengo que restar.
sea, el primer paso aquí es restar el 25.850 menos el 18.700. Cookie, por favor. Shh. Ya. Entonces restamos aquí 0 con 0, 0. Del 0 para llegar al 5, 5. Del 7 para llegar al 8, 1. Aquí del 8 para llegar al 5 no puedo, así que le tengo que pedir al vecino de al lado, me queda 1 y este me queda en 15. Y del 8 para llegar a 15 son 7. Y del 1 para llegar al 1 son 0, así que no es necesario ponerlo. Nos queda en 7.150. Pero como debo más de lo que tengo, mi resultado me queda negativo. Bien. Ahora, la respuesta sería su deuda actual es de 7.150 pesos. No es necesario poner el negativo, ya que escribí la palabra deuda, que ya me indica que es un número negativo. ¿Dudas? Probablemente aquellas personas que les dio 17.150, se le olvidó pedirle al vecino acá, y del 1 para llegar al 2 me queda 1, y entonces ahí se forma el 17.150. Espero que se hayan dado cuenta de su error. Si es necesario anotarlo, anótenlo para que no vuelvan a cometer el mismo error. Bien, ¿hay alguna duda hasta el momento? A ver, Josías. José, tienes que irte al trabajo, te va a parecer que ya respondiste y tienes que ver la puntuación. Te va a decir ver la puntuación y ahí veis tu respuesta. Eso es. Eso es. Vaya a trabajo y ahí ve sus respuestas. Ya, probablemente Josías le aparece de nuevo porque está ingresando con otro correo. Distinto al con el que ingresó ayer. Pero yo lo puedo ayudar desde acá y le puedo decir. Espéreme un segundo, déjeme buscar su nombre para decirle cuáles fueron sus respuestas. Estoy buscándolo, Josías. Acá está. Josías. En la primera puso -4. En la segunda puso 7.150. Dígame, Alexis. No es Josías, es Josías. Gracias, Alexis. Le voy a poner aquí como la alternativa Josías. Ya, esas son las respuestas que puso Josías. Bien. Josías, disculpe.
vamos a responder ahora en Menti una tercera pregunta, en la cual van a responder ahora cuál fue la pregunta que más les costó responder, la que se les hizo más difícil. Ahora el código cambia, eso sí. Voy a volver a escribir la página www.menti.com y el código ahora es 917936. 917936. ¿Cuál es la pregunta que se les hizo más difícil? En la que dijeron, no, esta obvio que la tengo mala. ¿Cuál fue esa pregunta? Si hay alguien que obtuvo 5 puntos de 5, responde cuál fue la que más le costó. Ah, claro, por eso. Ya. Vayan respondiendo. ¿Cuál es el Hasta el momento. código? El código, Diego, es 917936. Lo voy a volver a escribir en el chat. 917936. En este caso va liderando la última hasta el momento. Igual han respondido 12 personas solamente de las que están conectadas. Vayan a responder. Tenemos un 44% de que la última pregunta, ¿qué operación se encuentra representada en la recta numérica? Esa parece que fue la pregunta más difícil de responder. Tenemos un 31% con la segunda pregunta, ¿ya? Que me imagino que tienen que ser los que respondieron en la pregunta anterior. No logré responder. Lo único que me sale es gracias por participar en Mentimeter. Pero actualiza menti.com y ahí vuelves a poner el código. Diego, cierra esa página y aprieta el link que mandó la misa ahora y ahí te va a meter de nuevo. Gracias, Matías. Alexis, tiene que haber alguna que le haya costado. Ya lo hice. Ya, Diego, si puede me avisa, si no, responda la pregunta por el chat nomás. Ahora lo vamos a ver, Josías. Tranquilo. Vamos a esperar a que contesten un poco más. Ahora hay más conectados que antes, ahora hay 31, así que vayan a responder. Faltan todavía personas que respondan en menti.com. Sigue liderando la última pregunta, ¿qué operación se encuentra representada en la recta numérica? Mientras que la sigue la número 2, la cual ya fue retroalimentada. Entonces ponga la última, Alexis. Vamos a esperar 2 minutos más, a ver si alguien más contesta y continuamos con la retroalimentación. Hasta el momento sigue con un 45% la última pregunta, que fue la que más le costó.
es importante comprender el enunciado. No solo en los problemas, sino que también en las preguntas. Es importante comprender el enunciado para poder responder bien a lo que me están preguntando. ¿Cómo vamos entonces? ¿Nadie más responde? Ya, nos quedamos con esto entonces. El 45% de ustedes dice que la última pregunta fue... nos queda una pregunta, pero la vamos a responder al final de la clase. Así que no lo cierre. Ya. Aquí me aparecen 3 preguntas que fueron las que más incorrectas tuvieron, o sea, las que más difíciles fue para ustedes. Y justamente aquella que tiene menos respuestas correctas, porque tenemos la pregunta número 3, donde 13 personas las tuvo correcta, la pregunta número 2, donde 6 personas la tuvieron correctas, y finalmente la última pregunta, que corresponde al 45% de preguntas más difíciles, solo 5 la tuvieron correcta, ¿ya? Vamos a ver entonces la última pregunta. Acá está. 13 personas pusieron que era 3 más menos 2. 11 personas, menos 2 más 3. 2 personas, menos 3 más 5. Y finalmente 5 personas pusieron la respuesta correcta, que era 5 más menos 3. Vamos a ver entonces por qué. Aquí está. Dice, ¿qué operación se encuentra representada en la siguiente recta numérica, donde el círculo pintado es donde empieza? Como aquí comienza, quiere decir que yo siempre voy a tener el 3. ¿Ya? En el Power que habíamos visto anteriormente, cuando vimos la estrategia de la recta numérica, el primer número que aparecía era el que yo ubicaba en la recta. Por eso acá, que es donde comienza, es el primer número. Bien, luego tengo que contar los espacios. Tenemos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios. Pero como estoy retrocediendo, es menos 5. Entonces aquí, menos 5. Y acá vamos a poner un más porque habíamos dicho, ¿cierto?, que vamos a ver siempre la suma y la resta de números enteros como una adición. Por eso, esta era la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos a volver acá, donde aquí tenemos todo. Entonces, no podía ser la primera, ¿ya? Ya que el menos 2 es donde termina. Por eso les puse ahí el... Ah, que son pesadas. Por eso puse ahí el paréntesis, para que ustedes comprendieran que el pintado era donde comenzaba y el blanco era donde terminaba. Entonces podía ser o la segunda, o sea, o la tercera o la cuarta, pero teníamos que contar los espacios que habían entre medio y como era retroceso, era menos 5. ¿Ya? No sé si se comprende este ejercicio. ¿Queda claro? ¿Por qué esa es la respuesta correcta? Ya. Ah, contó los números hasta el 0, claro.
pero hay que tener ojo con lo que se me pregunta, que era qué operación se encuentra representada en la recta numérica. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta con respecto a la número 5. De todas formas, lo voy a volver a repetir. Donde inicia, disculpen. Ahí sí. Donde inicia es el primer número que yo voy a poner. Vamos a poner siempre un más al medio. Y el número que viene van a ser los espacios que hay entre medio de los dos círculos, en este caso, del inicio y del término. Si nosotros retrocedemos, va a ser negativo el número que viene. Si nosotros avanzamos, va a ser positivo. Bien, en este caso retrocedemos, por eso es menos 5. Ya, vamos a pasar entonces ahora a la pregunta número 3 y vamos a finalizar con la número 4. La número 3 decía: un buzo se encuentra a 5 metros de profundidad. A 5 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de menos 5 metros. Puede estar en los negativos. Puede estar también en los negativos el punto. Pero lo importante es que el punto inicial es lo que me indica el primer número. Si ese número, vamos a volver acá. Aquí me dicen que el círculo pintado es donde empieza. Por lo tanto, por eso es el 3. ¿Ya? Si yo tuviera una recta numérica, acá, si yo tuviera una recta numérica, en la cual tengo acá menos 4, menos 3 y menos 2, ¿ya? Acá va a estar mi círculo pintado. Ahí está mi círculo pintado. Acá está mi círculo en blanco y aquí están los espacios. Entonces, el círculo pintado es donde yo comienzo. Por lo tanto, mi operatoria va a comenzar aquí en menos 4. Luego agrego el más porque siempre lo vamos a agregar. Y debo contar los espacios. Tengo un espacio, dos espacios. En este caso estoy avanzando, por lo tanto, el 2 va a ser positivo. Si yo estuviera retrocediendo, como es el caso de acá, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5 y retrocedo, entonces el número que viene es negativo. ¿Se entiende mejor, Josías? Bien. Ya, vamos de nuevo acá entonces. Vamos a empezar todo de nuevo. Dice, un buzo se encuentra a 5 metros de profundidad. Habíamos dicho que como es profundidad, me queda en menos 5 metros. Y luego dice que desciende 8 metros. Por lo tanto, el descender también indica que baja. O sea, también estamos hablando de un número negativo. Menos 8 metros. La pregunta es, ¿cuál es la ubicación del buzo con respecto al nivel del mar? Entonces, en este caso, si yo debo 5 y luego debo 8, yo tengo que sumar porque tengo 2 debos. Claro, vamos a hacer la tablita. Debo y tengo. Debo 5 y también debo 8.
Por lo tanto, no tengo nada en tengo, así que solo debo sumar lo que tengo en debo. Y eso me da 13. Pero esto me va a seguir quedando en debo, por lo tanto mi resultado va a seguir quedando negativo y me va a quedar menos 13 metros. Menos 13 metros. Vamos a ver sus respuestas con respecto a esa pregunta. Acá está. Menos 13. No puede ser 13 porque no estoy respondiendo a la pregunta. Si yo les hubiera puesto acá una respuesta, por ejemplo, el buzo se encuentra a una profundidad de 13 metros. En ese caso podría haber sido 13. Pero en este caso solo me piden la ubicación con respecto al nivel del mar. Por lo tanto, es menos 13. Claro, si no, como dice Josías, sería sobre el nivel del mar. ¿Bien? No es 3 ni menos 3, ya que no teníamos que restar, sino que teníamos que sumar ambas deudas. ¿Queda alguna duda? No. No. Ya. Vamos entonces ahora con... espérenme. Con esta pregunta número 4. ¿Cuál es la variación de temperatura en Coyhaique si se registró menos 8 grados Celsius como mínima y menos 2 grados Celsius como máxima? En este caso, la respuesta correcta era 6. Ya vamos a comprender por qué. Sin embargo, la mayoría puso menos 6. ¿Ya? Y no era 10 ni menos 10. Vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos sustracción de números enteros, yo les expliqué qué era una variación? Una variación es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Eso quiere decir que debo restar la temperatura máxima, que es menos 2, menos la temperatura mínima, que es menos 8. No puede ser al revés, porque una variación o una diferencia siempre habla de lo máximo menos lo mínimo, de lo mayor menos lo menor. Bien, no se les puede olvidar esta vez, no más. Entonces, como tenemos una sustracción, la transformamos en suma, y para transformarlas en suma, tenemos que aplicar el inverso aditivo de menos 8, lo que sería 8. Finalmente nos queda menos 2 más 8. En este caso debo 2 y tengo 8. Como debo 2 y tengo 8, mi resultado me queda en 6, ya que 8 menos 2 me da 6 y el resultado me va a quedar en tengo, así que el resultado es positivo. Por esa razón es 6. Si usted lo hizo al revés, o sea, menos 8 menos menos 2, el resultado le daba menos 6. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, para estas 18 personas que pusieron menos 6, no se les puede volver a olvidar que es la máxima menos la mínima. ¿Ya? Siempre cuando se habla de variación o de diferencia, es la máxima menos la mínima. Lo mayor menos lo menor. ¿Bien? No hay ninguna duda entonces. Seguro es que no hay dudas. Ya. Vamos a ir a responder entonces la última pregunta con el mismo código anterior. Código 91 79 36.
que la pregunta dice, define en una palabra el módulo de números enteros. Aquí ustedes la idea es que definan en una palabra, no sé si cómo se sintieron, pero cómo encontraron. Si fue entretenido, si fue fácil, si fue fome, si fue difícil, si fue común, si fue lo que ustedes quieran. En una palabra, definan el módulo de números enteros. En general, desde el primer video que subí o sea, donde se explicaba el valor absoluto, la suma, la resta, y también las clases, el control y esta retroalimentación. En una palabra definen el módulo de números enteros. Entretenido, divertido, es lo que van poniendo. Complejo. Extenso. Vaya Vicente de Ursúa a responder a menti.com. El mismo código anterior. Entretenido y fácil. Hay diversas respuestas. Me gustó, ya. Vayan a responder. Luego les voy a comentar por qué me interesa tanto que definan en una palabra el módulo de números enteros. Vayan a responder. Voy a anotar igual acá. Ah, ya entiendo. Entonces, una la puso en mente y la otra la puso acá, que es fácil. Ya, Vicente, genial. Fácil, me gustó. Es una forma interesante. Bacán. Ya. Mientras van respondiendo, ¿cierto? Les explico un poco. Por ahí Mahoma puso. Más o menos, ¿cierto? Bien, para aquellos que lo encontraron fácil y entretenido, bacán, interesante, que les gustó todos ellos, me parece genial. ¿Por qué razón? Los números enteros son súper difíciles de entender. Por lo tanto, también son súper difíciles de explicar. Entonces me la ingenié mucho para que ustedes pudieran comprender de mejor manera este módulo de números enteros. Entonces, es como gratificante para mí saber que lo encontraron divertido, entretenido, fácil. Y para aquellos que lo encontraron complejo, por ahí Mahoma, o muy extenso, también es gratificante saberlo porque eso quiere decir que a pesar de todo mi esfuerzo, debo seguir esforzándome aún más para que todos lo encuentren entretenido. Con esto finalizamos entonces, chiquillos. Espero que se encuentren bien. Espérenme un segundo, déjenme terminar la grabación y les voy a comentar algo más. Chao.